Hola a todos, ¿cómo les va? Espero que me estén escuchando y que se vea. A ver si puedo habilitar los comentarios para que puedan hacer preguntas. ¿Todos me ven? A ver si alguien me puede responder o mandar un emoticón de dedito. Si todos me ven y me escuchan. Se ve y se escucha bien. Ok, perfecto. Buenísimo. Genial. Vamos a esperar un par de minutos más a ver si se suma alguien más. Bárbaro, gracias. Quisiera permitir que entren directamente sin tener que pedir permiso, pero veo que la función no la estaría encontrando. Bien, gracias. Doy 3 4 minutos más y largamos. ¿Saben de alguien que se esté queriendo unir y no puede? Porque veo gente en la lista de espectadores, veo poca gente, pero no veo dónde habilitar. Quizás se puede entrar directamente, ¿no? Ah, bueno, fantástico, fantástico. No es que tengo que autorizarlos como en Zoom. Ok, buenísimo.
Bueno, un minuto más, ya, no, ya vamos arrancando, son y cuarto. Bueno, hola a todos, mi nombre es Fernando Grané, yo soy uno de los JTP de la cátedra. No, según entiendo, cualquier persona del grupo de inmuno puede entrar sin problema y sin permiso. Excelente, buenísimo. Bueno, yo soy uno de los JTP y vamos a compartir algunos tutoriales que se los voy a dar yo, así como otros ya les dio Santiago la semana pasada, no la anterior, y Estela. Y a continuación, digamos, de lo que les dio Raquel recién de procesamiento y presentación antigénica, ¿sí? Vamos a justamente hacer el tutorial que respecta a eso. Yo voy a dar vuelta a la cámara para mostrarles en pantalla lo que es lo que es el tutorial. Tienen ya, me fijé en el mail, en el drive, y ahí ya tienen la clase de Raquel y también ya tienen el tutorial, ¿sí? Así que ahí va. Esperen que está prendida la cámara. Algún que otro problemita técnico, pero bueno. ¿Se ve bien ahí? Bueno, vamos a primero ver un par de casos clínicos, ¿sí? Esto lo tienen subido en el Drive, ¿eh? Pero bueno, la idea de esto es resolver esto, digamos, charlándolo, pero al mismo tiempo entendiendo los conceptos que les dio la doctora recién en el seminario, ¿sí? ¿Tá? Entonces, arranca el tutorial con un caso clínico que dice, masculino de 24 años de edad, acude a la consulta de infecto por presentar una infección por citomegalovirus. Ustedes ya ahí ya tienen, tienen el microorganismo, ¿sí? Ya estamos hablando de una infección viral. Entonces, en base a eso, ustedes ya tienen que ir pensando qué tipo de procesamiento, ¿sí? Vamos a realizar para justamente presentar y combatir a un virus, ¿sí? Tomando en cuenta el agente etiológico, usted esperaría que durante la activación de la respuesta inmunológica adquirida, esta fuera a través de... Acá básicamente les está preguntando para que ustedes se orienten cuál va a ser el elemento crucial o los elementos cruciales para combatir, ¿sí?, a una infección viral. En primera instancia les habla de un linfocito TCD4 regulatorio. El regulatorio no va a combatir la infección, el regulatorio justamente lo que va a hacer va a regular la respuesta inmunológica, ¿sí?, una vez que ya se esté resolviendo el proceso infeccioso. Linfocito TCD8, correcto, el linfocito TCD8 sirve para una infección viral porque realiza, realiza un mecanismo antiinfeccioso de lo que es la citotoxicidad, ¿sí? Esto es para que ustedes refresquen el comportamiento y el mecanismo de cada célula. La NK lo mismo, la NK y el linfocito TC8 tienen el mismo mecanismo de acción, la citotoxicidad celular dependiente de anticuerpos, ¿sí? Recuerden bien eso. Y les habla por última instancia el linfocito TCD4 en perfil TH1. Si bien todavía no se vio específicamente la función de cada perfil del linfocito T, CD4, ustedes después van a ver que el TH1 cumple una función y sirve para determinados microorganismos, el TH2 lo mismo para otros, el TH17, etc. Vayan teniendo en cuenta que la función del TCD4, perfil TH1, es específica, ¿sí?, para infecciones virales. ¿Tá? ¿Está claro? Esto es más que nada para que ustedes vayan pensando en que tienen que conocer la función de cada célula y en que tienen que saber para qué me sirve cada célula. Si yo tengo una infección viral, ¿qué células van a ser predominantemente fundamentales para eliminar la infección viral? Lo mismo si tenemos una infección bacteriana, lo mismo si tenemos una infección parasitaria,
lo mismo si tenemos una infección fúngica, ¿sí? ¿Está claro eso? ¿Hasta acá se entiende? Si hay dudas o preguntas, ¿sí? Vayan haciéndolas así, vamos contestándolas también sobre la marcha. En el caso de la pregunta B, dice, ahora sí, hablando más propiamente dicho de lo que es el procesamiento y presentación antigénica que vieron recién en clase, el fundamento para la respuesta de la pregunta anterior, ¿cuál fue? ¿En qué nos basamos? Está bien, si bien sabemos, como les dije recién, que el linfocito TCD4-TH1 me sirve para infección viral, ok, perfecto, lo sé por una cuestión de que sé la teoría de la función celular, pero ahora pensémoslo desde el punto de vista fisiológico de cómo montamos o cómo comienza, ¿sí?, el reconocimiento de este agente, de este microorganismo. La doctora le habló de distintas vías de procesamiento, ¿sí? Principalmente dos vías, la endógena y la endocítica o la biosintética, ¿sí? La endógena o biosintética habla de cuando el microorganismo está dentro de la célula. Todo comienza desde el interior celular. Y la vía exógena o endocítica habla de cuando el microorganismo se encuentra en el extracelular y es internalizado, ¿sí? Por lo tanto, si nosotros nos ponemos a pensar, el virus no tiene un origen o un inicio intracelular. El virus es extracelular y se internaliza a la célula. Así que ya desde ahí podemos responder que la vía de procesamiento para un virus, ¿sí?, es la exógena o endocítica. ¿Estamos? Entonces, si ya sabemos, si ya pensamos todo eso y ya lo pudimos razonar, entonces ahora podemos ir a leer las opciones y responder la pregunta correcta. ¿Estamos? Entonces dijimos exógena o endocítica, por lo tanto vamos a cancelar todas las opciones que digan vía endógena o biosintética. La opción A habla de ruta endocítica, ¿sí? La opción B dice ruta endocítica, perfecto. La opción C dice ruta citosólica, o sea, biosintética. Y la opción D dice vía citosólica. O sea, la C y la D las cancelamos, ¿eh? Y ahora entre A y B, la única diferencia que encontramos es que habla de contexto de CMH1 o contexto de CMH2, ¿sí? Y si bien cuando vieron las vías de procesamiento, tanto la endógena o biosintética culmina con la presentación del antígeno a través de la CMH de clase 1 y la exógena o endocítica culmina el procesamiento con la presentación del antígeno a través de la CMH de clase 2. Si estamos hablando de una vía exógena o endocítica, claramente la vía de procesamiento va a ser el elemento que vamos a utilizar para presentar va a ser la CMH2. ¿Se entiende el razonamiento y la línea del algoritmo de cómo razonar y cómo pensar, más allá de la pregunta correcta, del choice o de lo que fuese? ¿Sí? ¿Se entiende eso? Eso es lo que quiero que quede claro. Quiero que ustedes entiendan, ¿sí?, la línea de razonamiento, el algoritmo de cómo ir pensando. ¿Eh? ¿Se entiende? Vayan respondiendo a medida que vamos avanzando. Pasamos al caso, al punto C de la pregunta número 1. Dice: una mujer de 25 años acude a la consulta de medicina familiar por presentar una erupción generalizada, fiebre más de 39. Una semana antes estuvo en contacto con un niño con diagnóstico de varicela. El médico sospecha que la paciente está contagiada con el mismo virus. En este caso, ¿cuál es la importancia de la participación de las moléculas de CMH1 para resolver el proceso infeccioso? Pensemos, como bien les venía diciendo, el algoritmo. Si hablamos de una infección viral, principalmente pensamos en vía exógena o endocítica, con el procesamiento por esa vía y con la presentación a través de la CMH de clase 2, ¿no es cierto? Y está preguntando cuál es la importancia de la participación de las moléculas de CMH de clase 1. Ok,
pero si yo lo presenté por CMH2, ¿por qué me pregunta por CMH1? Y la respuesta está en que además de la vía endógena y la vía exógena, existe una tercera vía, que es la cross-presentación, la cross-presentation. Y yo para eso tengo una fotito que quiero mostrarles. Perdón, pensé que la tenía preparada, pero no, no la tenía preparada. Denme un segundo. ¿Dónde está esto? Denme un segundito. Bien, se entiende la forma de analizar las preguntas, perfecto. Eso es lo que quería lograr. Un poquito antigua mi computadora, lenta, sobre todo. Si me dan un segundo ahí les muestro lo que quería mostrarles. Es un gráfico esquemático muy general, justamente que habla les muestra unos gráficos caseros de las vías de procesamiento. Acá está. Esperen que quiero hacerle zoom, así lo pueden ver mucho más claro. Entonces, ustedes en rojo, en el gráfico en rojo, van a ver la vía endógena o biosintética, que es la que utiliza CMH de clase 1, y les presenta el péptido antigénico a través del linfocito TC8. Con la vía exógena, o sea, en verde en el gráfico, van a ver la vía exógena o endocítica, que utiliza la CMH de clase 2, ¿sí? Y que presenta el péptido por la TCE4. Hasta acá, todo entendido, perfecto. Ahora, lo que yo les nombré recién, la cross-presentation, o la cross-presentación o presentación cruzada, ¿sí? Es la que van a ver en violeta. Entonces, si nosotros tenemos una célula, y tenemos obviamente las dos vías graficadas, ¿sí? Nosotros hablamos de varicela, que es un virus, ¿sí? Es un antígeno, acá lo ven dibujado en verde acá arriba, extracelular, se internaliza, ¿sí? Fagolisosoma primario, fagolisosoma secundario, se fusiona, el endosoma, tenemos el endosoma tardío. Y por último, en el endosoma secundario, vamos a tener al antígeno procesado, ahí tenemos todos los péptidos antigénicos, ¿sí? Si lo llegan a ver, a la CMH de clase 2, pero en la cross-presentación el concepto es que ocurre en las células presentadoras de antígenos profesionales, ¿sí? Porque son las que tienen la capacidad de presentar tanto antígenos por CMH1 como por CMH2, va a ocurrir la cross-presentación en donde péptidos obtenidos por la vía exógena escapan al citosol, ¿sí? Como lo ven, no sé si se llega a ver, la flecha medio borrosa, la flecha violeta, ¿sí? El péptido escapa al citosol. Al escapar al citosol, se incorpora a la vía endógena y por lo tanto va a culminar siendo presentado, va a ingresar al RER por TAP1 y TAP2, se va a unir a la CMH de clase 1 y va a terminar siendo presentado por una CMH de clase 1. Y de esa manera vamos a poder activar aquí en el linfocito TCD8. ¿Sí? ¿Se entiende entonces? Un antígeno procesado por vía exógena escapó un péptido al citosol y terminó siendo presentado por vía endógena. O puede ocurrir a la inversa, que un péptido de la vía endógena, ubiquitinizado, procesado por el proteosoma, los péptidos se encuentran en el citosol y uno de ellos es fagocitado o internalizado al endosoma secundario, unido a la CMH de clase 2 y termina siendo presentado por CMH de clase 2 a un linfocito TCD4. ¿Sí? Eso es lo que se llama cross-presentación. Entonces ahora volviendo a la pregunta del tutorial, ¿dónde estamos? Acá.
nos está diciendo que tenemos infección por varicela y cuál es la importancia de la participación de CMH de clase 1. ¿Se entiende cómo llegamos a que si fue procesado por vía exógena, ahora lo presento por CMH de clase 1? Ok. ¿Cuál es la importancia? Que voy a poder activar a los linfocitos TCD8. ¿Y qué función tienen los TCD8? Son antivirales. ¿Qué les comenté acá? El linfocito TCD8 tiene el mismo mecanismo de acción que NK, son antivirales, hacen citotoxicidad y me sirven justamente para combatir la infección por varicela que está cursando supuestamente esta señora. ¿Se entiende? Bien, leamos las opciones. O sea, fíjense todo el razonamiento que hicimos. Fijémonos en las opciones. Los TCD4 y las NK reconocen el antígeno viral asociado a las moléculas de CMH de clase 1. No, el CD4 no reconoce CMH de clase 1. Lo acabamos de ver en este gráfico. CMH1, TCD8, CMH2, TCD4. ¿Sí? Los linfocitos TCD8, dice la opción B, perdón que ahí dejo el teléfono quieto para que puedan ver ustedes también. Los linfocitos TCD8 reconocen al antígeno viral asociado a estas moléculas. Completamente correcto. ¿Sí? Opción C, ¿se requieren para activar el complemento? No. Acuérdense que el complemento son 3 vías y cada vía tiene su mecanismo de acción, pero para activar a cada vía nada tienen que ver las MHs. Y opción D, ¿se requieren para activar células B? No, CMH de clase 1 no activa célula B. ¿Pero se entiende cómo llegamos a esto? Fantástico. Pregunta número 2 del caso clínico. Dice, algunos virus pueden inhibir la función de las proteínas TAP. ¿Qué ventaja le otorga este mecanismo al patógeno? Es un mecanismo de evasión, claramente. Si el virus inhibe a las proteínas TAP, TAP1 y TAP2, ¿qué hacían? Se los muestro en el gráfico en la fotito mía. TAP1 y TAP2 internaliza el péptido, ¿sí?, citosólico al interior del retículo endoplasmático rugoso. Si yo bloqueo TAP1 y TAP2, no internalizo péptido al RER y no se termina uniendo el péptido al bolsillo de la CMH de clase 1. Por lo tanto, no va a haber presentación antigénica. Entonces es un mecanismo de evasión, ¿sí?, que tiene el virus. ¿Se entiende? En relación a las moléculas de CMH, ¿sí? Pero a ver, al margen de entender la pregunta y la respuesta y darle, que entiendan el mecanismo, entiendan el proceso. Internalizan las partes del virus al red. Perfecto, exacto, correcto. Llega con un poco de delay la pregunta. Eso, pero no hay problema. En todo caso, digamos, siempre estoy pendiente a ver si escriben o dicen algo. Entonces, al margen de responder bien las preguntas, entender que tenemos estos dos mecanismos de procesamiento para la presentación y para la activación del sistema inmunológico para poder combatir al microorganismo, ¿sí? Y saber cómo funcionan ambos mecanismos fisiológicamente. Yo después, a partir de ahí, voy a poder responder y voy a poder analizar todo en base a la presentación y al procesamiento, en base al procesamiento y la presentación, y el por qué sí y el por qué no. Bien, vamos con la pregunta 3. En relación a las moléculas de CMH, ¿qué significa codominancia? Bien, la codominancia, ustedes habrán visto que el complejo mayor de histocompatibilidad tiene 3 características que son claves, que son el poligenismo, el polimorfismo y la codominancia. La codominancia, ¿sí?, hace referencia a la manifestación genética tanto de la que recibimos por herencia materna como la que hemos recibido por herencia paterna. O sea, tenemos expresión de ambos, ¿sí?, y de esa manera podemos ampliar la producción, la síntesis de SMHs distintas entre sí, y tener un gran repertorio de células MH para poder presentar los distintos tipos de microorganismos, ¿sí?, que se presentan en el universo, digamos, ¿no?, circundantes, o con los cuales convivimos.
Bajo este concepto, ¿cuántas moléculas de CMH de clase 1 y cuántas moléculas de CMH de clase 2 puede expresar un individuo? Me molesta dar clases de manera virtual porque no puedo graficárselos o dibujárselos. Pero la realidad es que si nosotros sabemos que tenemos del gen materno, del cromosoma, digamos, de la información materna, el gen A, B y C para CMH, que codifican para CMH de clase 1, y de la información paterna, la herencia paterna, tenemos el gen A, B y C que codifica para CMH de clase 1, y que cada gen, el ABC materno o el ABC paterno, codifican, ¿sí?, para un tipo de CMH, ya sabemos entonces que para qué cantidad de CMH de clase 1 vamos a poder sintetizar. 6. Una del gen A materno, otro del gen B materno, otro del gen C materno y uno del gen A paterno, B paterno y C paterno. ¿Sí? Son 6 moléculas de CMH de clase 1 diferentes. Ahora, para el caso de CMH de clase 2 se complica un poquito más, porque los genes que codifican para las CMH de clase 2 son el gen DP, el gen DQ y el gen DR. Y tenemos, por supuesto, un gen materno y un gen paterno. O sea, tenemos también 6 genes, 2 DP, 2 DQ y 2 DR. Bien. El tema es que para poder fabricar una CMH de clase 2, necesito que se relacionen los genes entre sí, ¿sí? Que haya relación intracromosómica y no intercromosómica. O sea, que dentro de los genes maternos, el gen DP, que sintetiza la cadena alfa y sintetiza una cadena beta, y el gen DR sintetiza una cadena alfa y una cadena beta, porque recuerden en la estructura de CMH de clase 1, de clase 2, la estructura está formada por 2 cadenas, una alfa y una beta. O sea, yo para sintetizar una CMH de clase 2 tengo que fabricar una proteína alfa y una proteína beta. ¿Me siguen? Esa proteína alfa y esa proteína beta son, la información genómica, ¿sí?, es codificada por los genes DP, DQ y DR. Pero yo necesito ensamblar una cadena alfa de un gen DP con una cadena beta del gen DR. Y así ir jugando una alfa de DP con una beta de DR, una alfa de DP con una beta de Q. ¿Sí? Y ahí obtuve 2 CMH distintas de clase 2. Yo ahora agarro la alfa de DR y la ensamblo con la beta de DP y la ensamblo con la beta de DQ y obtuve otras 2. Y así sucesivamente. O sea que dentro de la información materna yo pude obtener 6 moléculas de clase 2. Y con la información paterna va a ocurrir lo mismo. Voy a poder obtener por lo menos otras 6. En total, ¿sí?, son 6 y 6, 12 moléculas de CMH de clase 2. Más las 6 que teníamos de CMH de clase 1 son 18. Perdón, las relaciones intercromosómicas, dijiste, sí, para fabricar CMH de clase 2. Correcto. Dentro de la información materna siempre, ¿sí? Tenemos DP, DQ y DR, ¿sí? Y tiene que ser DP materno con DQ materno, ¿sí? Hay trabajos y hay descubrimientos de cierta asociación entre DP materno y DQ paterno, que también pueden llegar a producir algunas CMH, pero en el promedio mínimo son 12 moléculas de CMH de clase 2, ¿sí?, sumadas a las 6 de CMH de clase 1, son 18 moléculas de CMH en total. ¿Se entiende? Lamento no poder graficarles la interacción de cada... Tampoco lo tengo... Prometo que se los voy a dibujar. Voy a ver de dibujárselos en algún momento en una hoja para que lo puedan entender. Y se los voy a subir al Drive. ¿Ve? ¿Se entiende? ¿Alguna pregunta respecto a esto?
Sí, y te respondo, dije eso, intercromosómicas, correcto. Hay, repito, hay eh, trabajos y descripciones y asociaciones eh, perdón, intercromosómicas no, intracromosómicas. No tiene que ser intercromosómico, son intracromosómicas. Pero te repito, hay asociaciones intercromosómicas que pueden dar también un pequeño pool. O sea que por lo menos son 18 moléculas de SMH en total, ¿sí? 6 de clase 1 y 12 de clase 2. ¿Tá? Este, pueden obviamente haber más de clase 2, más de 12 de clase 2, pero el mínimo es 12. ¿Sí? Sí, les voy a hacer un dibujo. Les voy a hacer un dibujo y les prometo que se lo subo al Drive. Porque es medio difícil de entenderlo si uno no lo puede ver graficado. ¿Eh? CMH de clase 2 es solo por parte materna. No. Vos CMH de clase 2 tenés DP de Q y de R materno y DP de Q y de R paterno. También tenés madre y padre. Por eso CMH de clase, el complejo mayor de compatibilidad tiene la característica de ser codominante. Tenés dominancia de los dos, materna y paterna. ¿Sí? Eh, Paso, si vamos bien, a la pregunta 4. En la siguiente afirmación conteste verdadero o falso justificando. ¿Solamente los péptidos anómalos son presentados en el contexto de CMH? Se los dejo, les doy, por el delay que hay, les doy un minuto o dos para que respondan ustedes. Y vayan poniendo ustedes F o B corta. A ver qué les parece, si es verdadero o falso. La pregunta 4. La repito. En la siguiente afirmación conteste verdadero o falso y justifique respuesta. Solamente los péptidos anómalos son presentados en el contexto del CMH. Falso dice Nicolás, falso dice Dana, falso dice Juanma. Hay 14 personas mirándome. Jorge dice falso, 15 personas. Salvo que muchos hayan hecho la gran Bullrich, la gran, no, Bullrich no, el, el político que el otro día dejó la foto de fondo. Bueno, correcto, es falso. Perfecto, Ana, falso, correcto. Obviamente esto es falso porque nosotros también por CMH hacemos depuraciones intracelulares de estructuras propias o de cosas intracelulares normales o naturales, ¿sí? Que no son agentes anómalos. ¿Eh? Exacto, también pueden ser antígenos propios, correcto, exactamente. Muy bien, chicos. Cecilia, perfecto, perfecto, Roxana, perfecto. Muy bien, muy bien. Pasemos a las 5. La migración de la célula dendrítica convencional al ganglio linfático está determinado por. Y esto es más de. A lo último, la doctora les habló de algo de tráfico, eh, pero a ver, el tema de la migración, ¿sí? Siempre va a estar determinado por dos cosas. Primero, las moléculas quimiotractantes, ¿sí? Que generan quimiotaxis. Y por otro lado, el gradiente de concentración. ¿Sí? ¿Está? Esos son los dos patrones conceptuales que van a llevarnos a nosotros a lo que es la migración, el homing, ¿sí? El tráfico linfocitario. ¿Eh? Eh, las moléculas quimiotractantes que generan quimiotaxis y los gradientes de concentración. Leamos las opciones. La gran capacidad de expresar receptor tipo TOL que potencian su capacidad fagocítica en los tejidos periféricos. No tiene nada que ver esto. A ver, ustedes sepan, y hay un cuadrito
si me dejan buscarlo, que es este, que es un cuadro que lo tienen que saber como el Padre Nuestro, ¿sí? Esto lo tienen que saber como el Padre Nuestro. Fíjense que acá abajo, actividad célula dendrítica. Bien. En este cuadro, y yo agregaría algo más, acá falta función CPA, acá, propiedad migratoria. La célula dendrítica va a migrar desde el tejido inflamado, obviamente, al ganglio linfático drenante. Excelente. ¿Cómo? Vieron que la dendrítica tiene dos estadios, un estadio inmaduro y un estadio maduro. ¿Mm? El estadio inmaduro, la dendrítica, tiene baja cantidad en su membrana, expresa poca cantidad de las moléculas CCR7. Y cuando la célula dendrítica cambia a su estado maduro, pasa a aumentar la expresión en su membrana de las moléculas CCR7. Y justamente esas moléculas CCR7, ¿sí?, son las responsables de la migración. ¿Por qué? Obviamente ese CCR7 es un receptor. Y como todo receptor hay un ligando para ese receptor. Y esos ligandos van a estar en altísima concentración adentro del ganglio linfático. Esos ligandos son justamente los que habla la opción C, la mayor concentración de ligando de quimiosinas CCL19 y CCL21. Eso es correcto, CCL19 y CCL21 son los ligandos del receptor CCR7. Como están en alta concentración dentro del ganglio, yo ya, ¿qué les dije recién? Que ¿de qué depende el homing o el tráfico? De la expresión de las moléculas que hacen quimiotractantes, quimiotaxis, y de los gradientes de concentración. Entonces, la dendrítica automáticamente va a ser atraída al ganglio linfático justamente por la diferencia de gradiente de concentración y porque ahí adentro del ganglio linfático están los ligandos para los receptores que está expresando, ¿sí?, en altas concentraciones. ¿Sí? ¿Dónde voy a encontrar estos ligandos? Los voy a encontrar en el conducto fibroelástico reticular, correcto. Y las vénulas de endotelio alto en los órganos linfoides secundarios, correcto. ¿Eh? Estamos, después las opciones, la disminución de la expresión de metaloproteinasas, nada. La disminución de la expresión de receptores de CSR7, no, al revés, el aumento de la expresión de CSR7. ¿Sí? Y dice disminución de caderina en la superficie de célula dendrítica. Eso es correcto, tiene que disminuir la caderina, porque la dendrítica, en estado inmaduro, está en el epitelio, pegada al epitelio, justamente gracias a la presencia de caderina. Cuando la dendrítica inmadura cambia a estado maduro, pierde, suelta la caderina y se suelta del epitelio y aumenta CSR7 y viaja al ganglio linfático. ¿Se entiende? ¿Eh? Sepan, esto es para citar un ejemplo, pero de acá en adelante, cuando hablemos de tráfico y de migración, y después cuando veamos la migración a nivel intestinal, por ejemplo, ¿sí?, son otros receptores y otras quimiosinas u otros ligandos, o para hablar de que el linfocito B va al folículo primario cuando lo veamos, ¿sí?, es tráfico, es migración. ¿Y por qué va a estar dado? Por lo que les dije al principio, la presencia de las moléculas quimiotácticas que generan la quimiotaxis, ¿sí?, y la concentración de las moléculas, de los ligandos. ¿En dónde hay mucha concentración de tal ligando? Bueno, en el ganglio linfático. Entonces, ya me doy cuenta que la célula, si tiene el receptor para ese ligando, va a tener la tendencia a ir a ese órgano. ¿Se entiende? Después veamos qué receptor es y qué ligando es, pero entendamos el concepto. Vamos a la pregunta 6. En relación a la célula dendrítica plasmacitoide, conteste verdadero o falso y justifique la respuesta. ¿Se acuerdan de las plasmacitoides? ¿Se acuerdan que tenemos tres tipos de célula dendrítica? La convencional o mieloide, la plasmacitoide y la célula folicular dendrítica. ¿Mm? Y dice, A. Llegan al ganglio linfático regional por vía linfática aferente y presentan péptidos traídos del foco inflamatorio. ¿Verdadero o falso? Le doy un minuto y vayan diciendo.
Las plasmacitoides, recuerden que tienen una alta función antiviral, tienen capacidad de presentar por CMH de clase 2, no tanto por CMH de clase 1. Llegan al ganglio linfático regional por vía linfática y presentan péptido traído del foco inflamatorio. No, es falso. Ya veo que nadie dijo nada, pero bueno, es falso. No, no, Jorge, falso. No es verdadero, ¿sí? Las plasmacitoides no tienen una alta capacidad de presentación antigénica. ¿Mm? No tienen una alta capacidad, o sea, sí presentan por CMH de clase 2, pero no tienen una alta capacidad de presentación, ¿sí? Y aparte suelen estar en los focos de infección y generan una altísima capacidad, tienen una altísima capacidad de generar y producir interferón, ¿sí? Y de esa manera liberar el interferón y de esa manera alertar a todas las células circundantes de que hay una infección viral, porque obviamente las células de nuestro organismo tienen un receptor para reconocer el interferón. ¿Eh? Por vía sanguínea, por las vénulas de endotelio alto, no. No tienen un gran homing al ganglio linfático. Las que hacen el homing al ganglio linfático son las convencionales amiloides. ¿Mm? Que les quede claro. La función de la plasmacitoide es otra. ¿Sí? No tanto, si, les repito, si bien hacen presentación antigénica no, y la hacen también fuera del ganglio linfático porque hacen presentación de CMH por CMH de clase 2 a linfocitos T efectores, ¿sí? No tienen una gran capacidad de activar, de hecho no activan a los T vírgenes, el único que activa al T virgen es el convencional amiloide. ¿Eh? La dendrítica convencional amiloide es la única célula que activa a un linfocito T virgen, la dendrítica convencional amiloide. La opción B dice, representan una fuente importante de interferón de tipo 1 frente a infecciones virales. Se los acabo de contar. ¿Sí? Esa es correcta. ¿Estamos? Y con ese interferón lo que hacen, ¿sí? Que es el interferón de tipo alfa-beta, es anunciar a las células circundantes y al sistema de que hay una infección viral en curso. Entonces ya se empieza a preparar todo el sistema inmunológico. ¿Bien? 7. En relación a la célula dendrítica folicular, especifique su ubicación y función. Como lo dice el nombre, la célula dendrítica folicular se encuentra en el folículo primario y el folículo primario está dentro del ganglio linfático. La folicular dendrítica tiene una alta capacidad de endocitar y procesar? No, bajísima, muy baja. La función de la folicular, ¿sí? Es capturar en su membrana antígenos y brindarlos y ponerlos a disposición del linfocito B virgen, que con su BCR va y reconoce el antígeno entero, con su BCR, reconoce el antígeno entero que está capturado y secuestrado por la membrana de la folicular dendrítica, pero eso no significa que la folicular dendrítica le está presentando el antígeno al B. ¿Se entiende? El B con su BCR, el linfocito B con su BCR reconoce al antígeno en configuración nativa, entero, sin procesamiento y sin que nadie se lo presente. Que el antígeno esté pegado en la membrana de la folicular dendrítica no significa que la folicular dendrítica se lo está presentando. Significa que lo único que hace es secuestrarlo y sostenerlo. Pasa al linfocito B y con su BCR lo reconoce. ¿Está? Si quieren es una ayuda, pero no es que se lo está presentando. Pregunta 8. Defina respuesta inmune primaria. ¿Qué rol cumple la célula dendrítica amiloide en esta respuesta? La respuesta inmune primaria, ¿sí? Es la inmediata. Tenemos primaria y secundaria. Yo intuyo que cuando dice primaria hace referencia justamente a la inmediatez, ¿sí? En la etapa aguda, en el ya. ¿Y qué cumple, qué función, qué rol cumple la dendrítica? Es crucial. ¿Por qué? Porque en la respuesta inmune primaria, que es la que está mediada por la inmunidad innata, nosotros tenemos a la dendrítica convencional amiloide, que lo que hace es endocitar, procesar y activar a la inmunidad adaptativa, a la respuesta inmune secundaria, la cual es crucial para poder eliminar la infección, si no, no hay forma.
Para eliminar una infección no me sirve solamente la respuesta inmune innata, ni tampoco me sirve solamente la respuesta inmune adaptativa, ¿sí? Yo necesito de la innata para que la innata me active la adaptativa y la adaptativa a través de sus mecanismos y herramientas de la innata, porque la adaptativa también utiliza herramientas de la innata, en conjunto puedan combatir la infección y eliminar el microorganismo. ¿Sí? Espero que se entienda eso. ¿Eh? 9. Define respuesta inmune secundaria, lo que les acabo de comentar. ¿Sí? Es la respuesta inmune adaptativa, que es la activada por la célula dendrítica. ¿Qué células presentadoras de antígenos profesionales intervienen en esta respuesta? Para activar a la inmunidad secundaria yo necesito sí o sí a una célula presentadora de antígeno profesional, que es la dendrítica, que es la única que activa los linfocitos T vírgenes. ¿Sí? ¿Qué otra célula presentadora de antígeno profesional interviene en la secundaria? El linfocito B, el linfocito B2. ¿Sí? Es una célula presentadora de antígeno profesional, adaptativa. ¿El macrófago es profesional? Sí, pero no es adaptativo, es innato. ¿Estamos? ¿Se entiende la diferencia? Opción, pregunta número 10. Si tienen alguna duda hasta acá, vayan escribiéndolas que los leo y les respondo, ¿no? Pregunta número 10, y esto es un gráfico, y es lo último, y terminamos. Pregunta número 10. Fíjense que eso es un ganglio linfático. Y la pregunta dice, coloque el nombre de las estructuras señaladas en las figuras del ganglio linfático, identifique la ubicación de las dendríticas mieloides y de las poblaciones T y B. Entonces, ¿esto es importante? Sí. ¿Ustedes lo tienen que saber? Sí. ¿Por qué? Porque a raíz de esto pueden después razonar el montaje y la activación de las respuestas inmunes, innata y posteriormente adaptativa. Este es el ganglio linfático, ¿sí? El ganglio linfático tiene un conducto aferente, que es este de acá, que es este de acá, y un conducto eferente, que es este de acá. ¿Estamos? Estos puntos, estos globos amarillos, ¿sí? Son los folículos primarios. ¿Eh? Los folículos primarios contienen a la célula dendrítica, a la célula folicular dendrítica, por eso se llama célula folicular, porque está en el folículo primario. ¿Bien? Estos puntos rojos son las vénulas de endotelio alto, por donde ingresan los linfocitos T y por donde ingresan los linfocitos B al ganglio linfático. Recuerden que la dendrítica lo hace por conducto aferente. ¿Sí? Obviamente lo que está acá, en blanco, esto es la médula. Obviamente tenemos el ganglio tiene dos cortezas. ¿Sí? Estas columnas, les digo para que ustedes se, se, se fijen en lo que les hablo, que está, si ven mi cursor, ahí, en ese punto, lo que está marcando esto, que es igual a esta otra columna, que es igual a esta otra columna, lo mismo que esta y lo mismo que esta, son los conductos, ¿cómo se llama? Los conductos fibroelásticos reticulares. Y por los conductos fibroelásticos reticulares, ahí mismo en los conductos fibroelásticos reticulares, voy a tener pegadas las moléculas, los ligandos, CCL19 y CCL21. Por eso adentro del ganglio linfático, aparte son producidos por estos conductos, y por eso dentro del ganglio linfático hay una altísima concentración de moléculas CCL19 y CCL21, ¿sí? Que son las que van a atraer a la dendrítica convencional mieloide, que está expresando mucho receptor CCR7, que es el receptor de esos ligandos. Y la dendrítica después va a moverse pegado a estos conductos fibroelásticos reticulares. Y el linfocito T también se mueve adentro del ganglio linfático, pegado a los conductos fibroelásticos reticulares. O sea que además de ser los productores de los ligandos CCL19 y CCL21, ¿sí? Son las rutas, son las calles por donde se mueven las dendríticas y los T vírgenes. ¿Está claro? Esas son las estructuras principales. Bueno, obviamente esto es el pedículo del ganglio, ¿no? No hace falta que lo diga. ¿Eh?
Entonces, ¿está claro? Y, me estaba olvidando. Esto blanco, si ven mi cursor, que está sobre este punto, en esta zona blanca, lo mismo que esta otra zona blanca, ¿sí? Estas son las áreas paracorticales. Para porque están al lado. Todo lo que tenga prefijo para es porque está al lado. Los músculos paravertebrales son los que van a los costados de las vértebras. Este es el área paracortical, donde está al lado de la corteza, ¿sí? Del ganglio. Y el área paracortical o área T es donde vamos a encontrar la altísima concentración de linfocitos T. ¿Sí? ¿Está entendido? Entonces, ¿tienen que saber las estructuras ganglionares, todas estas cosas? Sí, es importante que lo sepan. Porque después ustedes, cuando hablen de la activación, ¿eh? de la activación de un T virgen, de cómo llega la dendrítica, del homing, etcétera, etcétera, de dónde se activa el linfocito B, en dónde ocurre la colaboración TB, que vamos a ver más adelante, saber estas estructuras, ¿sí? Tenerlo graficado en la cabeza, el ganglio linfático, nos va a ayudar, obviamente, a poder explicar y a que ustedes puedan entender cómo se da el proceso. ¿Estamos? Bueno, y con esto terminamos el tutorial número 3. Si alguien tiene alguna pregunta, los leo. Aguardo un minutito por el tema del delay, que veo que hay. Así que espero un poquito. Si tienen alguna pregunta, los leo y les respondo. Y si no, esto ha sido todo y muchas gracias. Espero haberles sido útil y que se haya entendido de todo esto de lo que hablamos. Si no hay preguntas, si se van yendo, háganmelo saber. Gracias, chao, hasta la próxima. Ninguna pregunta, muchas gracias. Ahora voy a repasar los tipos de células dendríticas, que no lo tengo claro. Los linfocitos B, ¿dónde se ubican? Bien, Nicolás, los linfocitos B, cuando entran al ganglio linfático, tienen un homing distinto a los linfocitos T y a la célula dendrítica convencional o amiloide, ¿sí? ¿Y por qué tienen un homing distinto? Porque van a expresar un receptor específico, o sea, si la dendrítica les dije que expresa CCR7, el linfocito B no va a expresar CCR7 en un principio. Eso no significa que no lo va a expresar, lo va a expresar más adelante. El CCR7 ya vamos a ver en su momento por qué. Pero el receptor que tiene el linfocito B es el CXCR5. Ese receptor, ¿sí? CXCR5, va a tener la capacidad de reconocer un ligando en particular. Ese ligando en particular es el CXCL13. Y el CXCL13, ¿sí? Es producido por la célula folicular dendrítica dentro del folículo primario. Por lo tanto, hay una alta concentración dentro del folículo primario de CXCL13, que es el ligando del receptor que expresa el linfocito B virgen. ¿Se entiende? Por lo tanto, cuando el linfocito B atraviese la vénula de endotelio alto, se va a dirigir al folículo primario. ¿Sí? Porque va a tener la atracción, el gradiente de concentración y la quimiotaxis mediada por ese gradiente de concentración y por la presencia de ese receptor que tiene en superficie. Espero que se haya entendido, Nicolás. Entonces el linfocito B va a estar en un primer comienzo en el folículo primario. ¿Las células dendríticas foliculares también pasan de inmaduras a maduras o solo sostienen el antígeno? No, no pasan de inmaduras a maduras, porque el pasaje de inmadura a madura es cuando procesan al antígeno y la folicular dendrítica no procesa antígenos. Entonces no tiene doble estadio. De nada, Nicolás. Entonces, como no procesa, no cambia de estadio, no tiene dos estadios, ¿sí? Lo único que hacen es secuestrar el antígeno en su membrana. ¿Se entendió, Juanma?
Perfecto. ¿Alguna otra pregunta, chicos? Gracias, Juan Manuel. Va, Juanma, supongo que sos Juan Manuel y no Juan Martín. O Juan Marco. O, bueno, pero supongo que debe ser Juan Manuel, quizá. Gracias. Gracias, Ana. Bueno, si no hay más preguntas, esto ha sido todo por hoy. Y nos estamos viendo el lunes que viene, que también vuelvo a darle yo. Gracias, Ana. Vuelvo a darle yo. Vamos a hablar de lo que es linfocitos T y respuesta T. De nada, Cecilia. Vamos a hablar de linfocitos T, respuesta T. Así que tengan a bien, nada, pegarle una leída antes como para tener algunas nociones o algunos conceptos, porque por ahí vamos a hablar un poco más de interacciones y ese tipo de cosas. Y vamos a hablar de la activación T también. Bueno, les mando un saludo a todos, estudien. Chau, chau.